Queridos hermanos y hermanas del Señor, celebramos hoy la fiesta de San Francisco Javier, jesuita y patrono de las misiones. Francisco es un hombre que va en búsqueda de fama y fortuna, pero se toma con un viejo paso llamado Ignacio de Loyola, que mirando el fuego interior de Francisco le diría una y otra vez: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? La vida es una pasión por crear y hacer un mundo nuevo, un mundo que no existe, que no está dado, pero cuyas oportunidades el Espíritu nos hace intuir, ver en el trasfondo oscuro de la realidad y nos invita a la misión de hacerlo para Él. Es dado el contexto en que celebramos esta fiesta, una constante Navidad. Queridos hermanos y hermanas de esta misa, pidamos al Señor especialmente por el mundo que está sufriendo mucho a causa del COVID-19. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que estáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla. Murallas y baluartes abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad de fuerza la humilló hasta el cielo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todas las cosas y a todas
invoquéndo mientras está cerca. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las vertientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente. Edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las vertientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, San Francisco Javier se atreve con aciertos y errores a emprender un nuevo camino para hacer posible una nueva realidad en el mundo. Evangelizar el Oriente, la India, Japón y su gran sueño, China. Aprende diversos idiomas de aquellas culturas y busca caminos que abran los pasos de la fe. En esa actitud creativa frente a los retos inmensos de aquellos territorios, escribe una carta a Roma donde dice: muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a esas universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de Dios? Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en esta tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansados los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellos y las otras
Queridos hermanos y hermanas, el centro de misión fue portador de esperanza y se encarnó en los grupos más despreciados, en las castas inferiores, pero llegó al mundo abierto a buscar al emperador de Japón, a los príncipes y samuráis de la zona y o gente que permitiese un nuevo camino, sin imposición. No pocas dificultades enfrentó y murió a las puertas de su gran misión continental, la China. Igual que Moisés muere ante la tierra prometida. Recemos para que la palabra de Dios que hemos escuchado pueda llegar a todos los confines de la tierra, que pueda abrirse camino en cada corazón humano. Esta es la oración que elevo junto con vosotros por intercesión de San Francisco Javier. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Amén. Nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas
Señor, recibe los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier, y si el partido alejamos continentes, impulsado por el cielo de la salvación de los hombres, concédenos a nosotros que dando testimonio eficaz del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos su gloria, cantando. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Peter, todos los pastores y curas del pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente recordamos a nuestros queridos hijos de COVID y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Javier, San Ignacio de Loyola, y todos los santos que vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Demos fraternalmente la paz. Miserere nobis.
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas gracias a todos por participar en esta Eucaristía. Que Dios nos bendiga por la intercesión de nuestro hermano Santo San Francisco de Javier. Oremos.
El sacramento que hemos recibido, Señor, despierte en nosotros el amor ardiente que inflamó a San Francisco Javier en el cielo por la salvación de las almas, así trabajando según las exigencias de nuestra vocación, conseguiremos el premio que tú has prometido a aquellos que te sirven con el corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,